de esta forma para que usted mejor me entienda. Let's look at it from this perspective. Hace bastantes años, yo era muy joven, Several years ago when I was young, estaba en Tampico, Tamaulipas, México. I was in Tampico, Tamaulipas in Mexico, Y ahí acostumbraba yo a visitar un pastor, and there I would visit this pastor juntamente con un grupo de 3 jóvenes conmigo. together with a group of 3 other young people. El pastor que visitábamos nunca nos dejaba estar inactivos, The pastor that we visited never let us be without something to do. así que nos daba muchos folletitos de evangelismo So he gave us a lot of tracts, y nos decía, a ver, me decía, Chimal, tú te vas por esta calle, y le decía al otro, tú por esta y tú por esta, y nos vamos a encontrar en este punto. and he would send us off to different streets and say, you go this way, and then we'll meet. Así at que a- todos this ustedes meeting. evangelizan todo eso. Cuando terminen de repartir sus tratados, ahí nos miramos. And when you finish handing out your tracts, then we'll meet at the meeting point. Y a mí me asignó un cierto lugar. And so he told me to go to a certain place, Y en ese cierto lugar había una capilla de una iglesia católica. and in there was a chapel of the Catholic Church. Pues yo fui So I went y comencé a repartir los tratados. and I began to hand out the tracts. Y cuando el nahualón le decía, el pastor aquel, el padrecito, el And sacerdote, when the priest, me miró que estaba repartiendo tratados alrededor de su capilla when he saw that I was handing tracts y out fue around his bien chapel, rápido. he went quickly, Y cuando llegó me dice, a ver muchacho, ven para acá. and he said, come over here. Y pues yo me asusté, la verdad. And I Era got scared. muy joven. Y I ahí was voy. young. Y dice, ¿pero qué andas haciendo? And he said, what are you doing? Le digo, pues, así, balbuceando, ando evangelizando. I said, well, I'm evangelizing. Y él dice, ¿y tú qué sabes de evangelizar? And he said, what do you know about evangelizing? ¿Sabes hebreo? Do you know Hebrew? ¿Sabes latín? Do you know Latin? ¿Sabes griego? Do you know Greek? No, yo no sé eso, le dije. I said, no, I don't. Entonces, ¿qué estás evangelizando? Then what are you evangelizing? Y le ofrezco uno de los tratados. And I offered him one of the Y tracts. dice, no me des tus papelitos, dime qué estás evangelizando. He said, don't give me one of your little papers. Y Tell me what empecé you're a evangelizing. hablarle de la palabra de Dios. And I began to speak to him the word of God. Y empecé a recitarle algunos versículos que yo sabía de memoria. And I began to recite some verses that I knew by Y heart. esto quiere decir esto, le empecé a explicar los versículos. And I began to explain the verses. Y se empezó a enojar. And he began to get angry. Y llegó a un punto en que yo llegué específicamente a hablarle de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. And I started talking to him about John 3:16, for God so loved the world. Y esto quiere decir que Jesús fue enviado y todo eso. ¿Y de dónde sacaste eso tú? Dice. And this means that Jesus was sent. And he ¿Por said, where qué did you yo get nunca he this visto from? eso ahí? Why have I never seen Estaba that? enojado el hombre. And he was angry. Y ya cuando lo vi tan enojado, And when I saw that he was so angry, le dije, perdóneme, pero yo no tengo la culpa que usted no sepa Juan 3:16. and I said, forgive me, but it's not my fault that you don't know Que John usted lo 3:16. ignore, eso no quiere decir que yo estoy haciendo mal. The fact that you ignore Ahí doesn't dice mean la that I'm Biblia. doing something wrong. The Bible says this. Oiga, se dio la vuelta bien enojado y se fue. He turned around, he was very angry, and he left. Eso es lo que llamó precisamente. This is what Mhm. I'm talking about. Es una ignorancia involuntaria. It's an involuntary ignorance. Ujú. Ahora, ¿cuántos en la iglesia cristiana estarán así? Now, how many people in the Christian church are like this? ¿Mm? Ignoramos la palabra de Dios We ignore the word of God simplemente porque no se nos enseñó. just because it hasn't been taught to us. Cuando llegamos a ese punto, When we get to that point, ahí llegamos al segundo tipo de ignorancia. we get to the second type of ignorance. Y esta es la ignorancia activa. And this is active ignorance. ¿Cuál es la ignorancia activa? What is active ignorance? Aquello que nosotros decidimos ignorar, aunque suponemos que deberíamos de saberlo. It's what we decide to ignore even though we suppose we should know it. A ver, niños, ¿quién sabe quién fue Caín?
Among the kids here, who knows who Cain is? A ver, levante la mano si sabes quién es Caín. Raise your hand if you know who Cain was. ¿No? ¿Nadie sabe? Nobody knows. A ver, Jessica, ¿quién fue Caín, hija? ¿El que mató a su hermano? Sí, estás en lo cierto, sí. Está en lo cierto precisamente. Jessica, un aplauso a Jessica. Fuerte, con ganas. A ver, niños, otra pregunta. Another question for the ¿Quién kids. fue Abel? Who was Abel? ¿Nadie? A ver, mijo, Noé. Digo, Sammy. ¿Perdón? ¿Cómo que un niño de tu clase? No. ¿O cómo dijo? El hermano de Caín. El hermano de Caín. Entonces fue el que precisamente fue muerto. De eso estoy hablando. That's what I'm talking about. Qué importante es que, por ejemplo, nuestros hijos sepan. Ahora, cuando usted dice, no, es que si mis hijos no saben es porque no les enseñan en la escuela dominical o en el Children's Church. Now, if you're saying, well, if my kids don't know, it's because they haven't been taught that in Sunday ¿Será school. cierto eso? Is that true? En realidad no es. That's not really the truth. Porque nuestra primera responsabilidad es enseñarle a nosotros, a nuestros hijos. Because the first responsibility of parents is to teach their children. Si nuestros hijos son ignorantes es por nuestra culpa, no por la culpa de los maestros de escuela dominical. If our children are ignorant, it's our fault, not the fault of the Sunday school teachers. Si nuestros hijos no saben, es porque nosotros no tomamos el tiempo para enseñarles. If our children don't know, it's because we didn't take the time to Pero teach them. supónese que debieran de saber. But they should know. Se lo voy a poner desde este punto de vista ahora para que se pueda entender mejor. Let's look at it this way. Voy al doctor. I go to the doctor. Me ocurrió. Fui al doctor y pues me registré para una consulta y llego a la consulta. I had an appointment and I went to the appointment. Y ya llega el doctor y me dice, a ver, abre la boca. I got to the doctor, he said, open your mouth. Me pone una tablita así. He put the thing in my mouth. A ver, ahora te voy a revisar los oídos. So, okay, now I'm going to check Empieza a your mirar. ears. Y después, pues no dice nada, hace sus notas y ya. And he didn't say anything, he just wrote some stuff down. Y después me dice, a ver, explícame qué es lo que tienes. And then he said, okay, explain to me what's going on. Y ya le empiezo a decir, pues explicarle, ¿verdad?, cómo me siento. And I began to explain how I'd been feeling. Y me mira y me dice, yo también a veces me siento así. And he looked at me and said, I feel like that sometimes too. ¿Qué tendremos? Dijo. What do you suppose we have? En verdad. Y luego me dice, ¿tú qué piensas que tienes? And then he said, what do you think you have? Me le quedo mirando. Y le digo, pues, por eso estoy aquí, porque no sé lo que tengo. And I said, well, that's why I'm here. I don't know what's wrong with me. Y vine a hablar contigo porque supónese que tú debes de saber lo que tengo. And I came here because supposedly you should know what's going on. Y eso fue real. And that's a true story. Ya después la cosa terminó de una manera diferente, ¿verdad? Pero imagínese, usted va al doctor. Imagine that you go to the doctor. Y el doctor le dice, pues, no sé, ¿qué tendrás tú? ¿Tú qué crees que tengas? And the doctor tells you, well, I don't know. What do you think is going on? Es como si usted va al mecánico y le dice al mecánico, pues mi carro hace así, y no arranca. It's like if you go to the mechanic and you explain what's going on with your Y car, it luego won't cuando start. arranca empieza y se para. And you're describing the symptoms. Y nomás es un ruido así. Y ya no quiere. And you're describing the sounds that it makes. El mecánico lo mira y dice, ¿qué tendrá tu carro tú? And the mechanic looks at it and says, I wonder what's wrong with your car. ¿A qué fue usted el mecánico? ¿Sí me entiende? Se supone que él debe saber. The idea is that the mechanic knows what's going Y on, no sabe. but he doesn't. Eso es grave.
That's serious. Mire, ya para acabar pronto. En la Escritura hay un ejemplo de una ignorancia fatal. In Scripture, there's an example of a fatal ignorance. Es en el capítulo 17 del libro de los Hechos. It's in chapter 17 of Acts. Y el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas. Paul arrives to the city of Athens. Ahí Atenas era la capital de Grecia. Athens was the capital of Greece. Era un centro cultural de aquellos tiempos. It was a cultural hub in those times. Y se puede decir que fue la capital de la filosofía del mundo antiguo. And you could say it was the capital of the philosophy Y debo decirle que pues realmente la capital de la filosofía a nivel mundial, porque hasta la fecha la Grecia ha tenido la fama de haber tenido a los mejores pensadores del mundo. And you could say that it was the capital of philosophy in all the world because Greece is considered to have produced some of the greatest philosophers of all time. Incluso la cultura griega fue una de las culturas que ha influenciado básicamente a todas las culturas del mundo. And the Greek culture has influenced pretty much every culture in the world. Su lenguaje y su fuente de pensamiento no han pasado desapercibidos, a pesar de que han pasado miles de años. Even over thousands of years, their language and their way of thinking has persisted. No sé si usted lo sabía, pero muchas de las palabras que nosotros hablamos, muchas de las expresiones que usamos, Maybe you didn't know, but a lot of the words that we use tanto en inglés como en español y en otros idiomas, in English and in Spanish and in other languages han tenido su raíz en el idioma griego, por si have no their lo root sabía. in the Greek language. Es decir, han influenciado de una manera tremenda. They've influenced us in a huge way. Pues ahí en Atenas, en la capital de Grecia, Well, they're in Athens, in the capital of Greece. había monumentos y estatuas enormes. There were these huge monuments and statues. La arquitectura, tanto como las esculturas griegas, también hicieron una gran diferencia, o vamos a decir, fueron preeminentes en el mundo antiguo. The architecture was very prominent in that ancient world. Se puede decir que se consideraban de las civilizaciones más desarrolladas del mundo antiguo. It was considered one of the most developed civilizations of the ancient world. Thank you. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuál es una de las civilizaciones más avanzadas ahora? What's one of the more advanced civilizations today? Probablemente el Japón y la China son unos de los más prominentes tecnológicamente hablando. Maybe Japan and China, technologically speaking. Hay tremendo. Los Estados Unidos pues no se queda atrás, pero realmente no le compite a esos dos países. The U.S. isn't far behind, but it probably La India, couldn't compare olvídese. India. En materia de cibernética, la India está tremendo. With regard to Hay, computer stuff. hay culturas avanzadas tremendamente. There are some very advanced cultures. ¿Hasta dónde ha llegado la ciencia? Science has advanced a lot. Nunca yo imaginé que íbamos a llegar ahí. I never imagined that we would reach where we are now, Mi scientifically esposa speaking. está en México My wife is in Mexico, y todos los días la veo, and I still see her every day, todos los días. Aquí así, nomás. right here in my Y hand. la puedo ver así, de este tamaño, chiquitita And I así. can see her as large as I want or as Wow. small as I want. Nunca imaginé yo eso que iba a suceder. I never imagined that would happen. Está tremendo. It's incredible. ¿Sabía usted que también ya hay viajes al espacio? Si usted quiere y tiene $26 millones, puede reservarse un viaje al espacio si quiere, a If la you luna. have $26 million, you can take a trip to space if you want to. ¿Sí sabía? Did you know that? Incluso están organizando viajes a Marte, They're even organizing a trip to Mars, pero ahí son $36 millones, pues otros 10 más y listo. but that's just $36 million. El punto es, oiga, ¿hasta dónde ha avanzado la civilización? The point is, you see how far civilization has advanced. Sí, cierto, hay mucho avance. Pero estamos como en el Atenas, como el Atenas antiguo.
but we're like the ancient Athens. Sí tenían mucho conocimiento, They had a lot of understanding. sí había mucha filosofía y mucha inteligencia. They had a lot of philosophy, a lot of intelligence, Y siempre estaban buscando más. and they were always looking for more. El versículo 21 dice, ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. The verse 21 says they spent their time in nothing except telling or hearing something new. O sea, eran personas investigadoras. They were people who investigated and researched. Les gustaba estar aprendiendo, entendiendo. They liked to be learning. Eran gente de conocimiento, por eso. They were people of understanding, of knowledge. Pero cuando Pablo visitó Atenas, But when Paul visited Athens, se dio cuenta que también estaba ocurriendo algo terrible. he realized that something terrible was happening. Y el versículo 16 es el que se detiene específicamente para decirnos qué era lo que estaba ocurriendo. And verse 16 tells us what exactly was going on. Y específicamente la frase dice que el apóstol Pablo, cuando llegó a Atenas, dice, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. And the verse says that when Paul got to Athens, his spirit was provoked within him as he saw that the city was full of idols. O sea que Atenas fue un centro cultural donde vivían muchos grandes artistas, escritores y filósofos de la antigüedad. So Athens was a cultural center where there were a lot of artists, playwrights, philosophers, Y había gente que era muy intelectual en todas las ramas de conocimiento que había en ese tiempo. and there were people who were just super intellectual, super smart. Se dice que había los mejores dramaturgos y de hecho hay una lista enorme que usted pudiera, yo no la voy a mencionar porque en realidad a ninguno de ellos los conocí. It said that they produced some of the greatest playwrights. There's a whole long list of them that I'm not even going to. Pero había dramaturgos, But there were playwrights, había filósofos philosophers, y se dice que los mejores historiadores o los más afamados and some of the best historians. or the eran most además famous. griegos. And they were Greek. Simplemente para que se tenga una idea, ¿ha oído usted de Sócrates? Have you heard of Socrates? De ser o no ser, To be or not to be, famosa frase, his famous phrase, y otras más. and others. Él era de ahí, de Grecia, He was from there. He era was un Greek. ateniense, He was from Athens. todo eso, pero eran idólatras. But they were idolaters, Eso era lo malo. and that's not good. La religión de Atenas, ellos adoraban las fuerzas de la naturaleza. Their religion was they worshiped the forces of nature. En realidad así comenzaron ellos, This is how they started. pero eventualmente esas fuerzas de la naturaleza But then eventually those forces of nature tomaron forma humana. took on human form. O sea que ellos se fijaban demasiado en el físico de las personas And they focused a lot on the physical traits of people. y buscaban la perfección, buscaban cuerpos perfectos, por ejemplo, And they sought perfection with regards to the body. y había, pues de todo agarraban un dios. De hecho, ellos explicaban el origen incluso del universo de una manera que se convirtió en una de la mitología más importante que ha influido el universo, básicamente. They described the way that the world was formed in a way that became a very famous mythology. Mire, por ejemplo, For example, si los griegos hubiesen escrito, por ejemplo, Génesis 1, if the Greeks would have written Genesis 1, diría, por ejemplo, it would say, en el principio solo existió el caos, in the beginning was chaos, en el espacio infinito donde surgió Gea, in an infinite space where there was Gaia, y Gea era la tierra, and Gaia was the earth, y el caos era
aquel desorden que estaba. Simplemente la tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was in disorder and empty. Así lo hubieran hecho los griegos. That's how they would have written Genesis 1. Pero yo no quiero enfrascarme en eso. But I don't want to stay in this. Conocían mucho, They knew a lot. pero la escritura dice que de entre todos los ídolos que tenían, But the Bible says that among all of the idols that they had, cuando el apóstol Pablo se paseó por Atenas, when the Apostle Paul went through Athens, se encontró un altar vacío. he found an empty altar. Y en ese altar que estaba vacío, And in that empty altar, ahí tenía un título grande it had this great placard, y decía, al Dios no conocido. and it said, "To an unknown God." Es el versículo 23 del capítulo 17. This is chapter 17, verse 23. Chapter 17, verse 23. Al Dios no conocido. To the unknown God. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les dice esto a ustedes? What does this say to you? Que a pesar de haber tenido muchísimo conocimiento, That despite their vast knowledge, ignoraban al verdadero Dios they ignored the true God totalmente. completely. ¿Y sabe qué es lo que ocurre? And you know what happens? Cuando la ignorancia es pasiva, When ignorance is passive, puede ser que se pase por alto. it can be not noticed Algunas veces, at times, pero no es la regla. but that's not the rule. Porque realmente la regla es que Because the rule is la ignorancia no exime de culpa. that ignorance doesn't give us any excuse. Simplemente. Lo que ignoras, ignoras. What you ignore, you ignore. Porque cuando hablamos de la ignorancia activa, Because when we talk about active ignorance, estamos hablando de algo que se exige conocer, we're talking about something that must be known, que se exige entender. something that needs to be understood. ¿Y se acuerdan de cuando le dije, usted va al doctor y el doctor le pregunta a usted qué es lo que usted tiene? Remember when I gave you the example of going to the doctor and the doctor asks you what you think you have? Y lo pone a adivinar, pues ¿qué tendremos tú? And he starts to guess, well, what do we have? Porque yo más o menos me siento igual. Because I feel pretty much the same. ¿Por qué no vas a ver a un buen doctor y luego me dices qué te dijo? Why don't you go to a good doctor and then come back and tell me Imagínese what que he eso said? pasa. Imagine that this happens to you. O que usted lleva su carro al mecánico Or that you take your car to the mechanic y el mecánico le dice, pues fíjate que no sé qué tiene tu carro. and the mechanic says, well, I don't know what's wrong with your car. Llévalo allá. Take it over to that guy. De hecho me pasó que le llevé ese carrito que traigo, el gris. In fact, it happened to me that I took the gray car that I have. De repente me empezó a dar lata, se me apagaba y ya no quería prender. It began to turn off, Y lo llevé con un mecánico and so I took it to a mechanic, y dijo, vamos a hacer esto. and he said, okay, let's do this. Compra esto otro. Lo compré Buy this, buy that, and I bought them, y se lo voy a poner. and I'll put it on, he said. Y se lo puso y el carro estaba igual. And so he put those parts on, and the car didn't change. Y me dice, es que yo creo que es esto otro. Vamos a cambiarle esto. And he said, oh, I think it might be this other thing. Let's change Casi lo hice it. nuevo el carro. Y otra vez le quiso empezar And y so no empezó. we did that, and he tried turning it on again, and Y it así wouldn't estaba el start. carro. And that's how the car was. Finalmente el mecánico me dijo, Finally, the mechanic told me, ya sé, me dijo, oh, I know. llévalo ahí a la Toyota Take it to the Toyota y dealership, que te hagan el diagnóstico. and that they can run a Y ya cuando te diagnostic. digan qué tiene, And when they tell you me what's lo wrong, traes y te lo arreglo. bring it here and I'll fix it. ¿Cómo la ve? Lo llevé ahí a la Toyota. I took it to the Toyota dealer. Me dijeron, pues no tiene muchos problemas, tu carro nomás es un sensor, te cuesta $22. And they said it's not a big deal, it's just a sensor that costs $22. ¿Ves? Y ¿se lo ponemos? Do you want us to put it in? Le dije, sí, pero la mano de obra, ¿cuánto le va a costar?
Nomás una hora de trabajo. And I said, yeah, but I don't know how much it's going to cost ¿Y you qué es for una hora de labor. trabajo? Pues te vamos a cobrar $60. And they said, well, we'll just charge you $60 Más for los 1 hour of 22 te labor. sale como en 80. So it'll be like $80 total. Y había gastado más de $300 con el otro mecánico. And had already spent more than $300 with the other mechanic. ¿En cuánto me salió el chiste? So how much did it cost me? Casi $400. Almost $400. ¿Ve? Eso es una ignorancia activa. Se supone que estás ahí porque sabes. That's an active ignorance. You're expecting the mechanic to know what to do. Creo que de una u otra forma los atenienses eran unos ignorantes activos. One way or another, the people from Athens were actively ignorant. Pero déjeme decirle, But let me tell you, tenga mucho cuidado, be very careful, porque la ignorancia trae lamentables consecuencias. because ignorance brings terrible consequences. Y ya para terminar, déjenme contarle una historia. And let me share a story to conclude. Sabe que había un muchacho que tenía su padre y le dijo al muchacho a su papá, papá, quiero que cuando me gradúe me regales un carro. There was a young man who said to his father, Dad, when I graduate, I want you to give me a car. Y le fue y le mostró, ese es el tipo de carro que quiero And he said, Dad, that's the kind of car I want, y quiero que me lo regales. and I want you to give it to me. Así que el papá asintió y dijo, sí, hijo, te lo voy a regalar, So his dad said, okay, I'll get it for you, pero te lo voy a regalar cuando te hayas graduado. but I'll get it for you once you have graduated. Así que el muchacho le echó todas las ganas del mundo a la escuela y estuvo trabajando y hizo bien y todo. So the guy put a lot of effort into his studies, and he did well, Y finalmente se graduó. and he graduated. Hicieron una fiesta They celebrated it, y todo. Y cuando se llegó el tiempo del regalo, and when the time came for the gifts, llegó el papá his father arrived, y le traía su regalo. and he brought his gift, Le regaló una Biblia. and he gave him a Bible. Y el muchacho miró la Biblia y no dijo nada. And the boy looked at the Bible, but he didn't say anything. Nomás agradeció, He just said thank you. tomó la Biblia He took the Bible, y se fue. and he left. Y estaba muy enojado. And he was very angry. Y pensaba dentro de sí, le pedí a mi padre un carro y me regala una Biblia. And he thought to himself, I asked for a car, and my Y dad gave me a estaba tan Bible. enojado que ni siquiera se molestó en abrirla. And he was so upset that he didn't even open the Bible. Llegó al lugar donde su cuarto, su recámara, y aventó la Biblia por ahí. He got to his bedroom and just tossed the Bible aside. Estaba muy enojado. He was very upset. Pasaron los días 2 days went by, y cada que miraba la Biblia and every time he saw the Bible, se enojaba. he got mad. Pero ni siquiera había abierto la Biblia. But he hadn't even opened it. Así pasaron los días y llegó el día en el que papá murió. Several days passed, and his father died. Lo enterraron, todo pasó His father was buried, y el muchacho un día estaba muy lleno de remordimiento and one day the young man was very sad. y triste, miraba la Biblia que le había regalado el papá, He looked at the Bible that his father had given to him, pero no la abría. but he still didn't open it. Así pasó el tiempo, And so time went on, hasta que un día estaba muy triste until one day he was very sad, y empezó a recordar a su papá, and he began to remember his father. y mientras estaba llorando, And as he was crying, abrió la Biblia, he opened the Bible. y cuando la abrió, And when he opened se it, dio cuenta que estaba forrada y estaba su nombre impreso en aquella Biblia he noticed that his name was engraved in it con letras doradas. in gold letters. Así como que acarició un poquito la Biblia He stroked the Bible, y notó que en una cierta página estaba ahí una nota and he noticed that there was a note between two of the pages. y cuando abrió en esas páginas, And when he opened to those pages, ahí también había un sobre there was also an envelope. y abrió el sobre
And he opened the envelope, y había una llave de un carro con un título de propiedad que decía totalmente pagado. and there was a key to a car with a certificate saying that the car had been completely paid. El muchacho todo el tiempo tuvo el carro, He had had the car all pero no along, lo sabía. but he didn't know it. Él lo ignoraba porque no se atrevió a abrir el libro. He ignored it because he didn't open the Bible. ¿Cuántos tesoros tendrá este libro, hermanos? How many treasures does this book have? ¿Cuánto tiempo hemos abierto el libro? How long has it been since we've opened it? ¿Cuánto tiempo que no abres tu Biblia? How long has it been since you haven't opened your Bible? Quiero que cierre sus ojos. I'd like you to close your eyes. Y mientras usted cierra sus ojos, And as your eyes are closed, recuerden las palabras de Cristo que dice escudriñar las Escrituras. remember the words of Christ. Que dijo escudriñar las Escrituras He said, search the scriptures, porque estas dan testimonio de mí because they give testimony of me, y en ellas os parece tener la vida eterna. and in them is eternal life. ¿Cuánto ignoramos de Dios? How much do we ignore of God? La ignorancia es fatal. Ignorance is fatal. Quiero que se ponga de pie, iglesia. I'd like you to stand, church. Y yo no quiero que me haga una promesa. And I don't want you to promise me anything, Pero que usted sea honesto con Dios I'd like you to be honest with God. y hoy hay que pedirle perdón And ask Him for forgiveness, porque hemos dejado de abrir el libro, because we have left our Bible unopened. lo hemos puesto a un lado We've set it aside. a muchas cosas que no entendemos, que no conocemos. There are many things that we don't understand, La hemos tenido todo el tiempo en nuestras manos. but we've had it all along in our hands. Yo sé que esto es una verdad, I know that this is true, ¿cuántas verdades hay que ignoramos? how many truths are we ignoring? Y no es esa la voluntad de Dios. And ignoring the will of God. Dios quiere que usted y yo entendamos y conocemos. God wants us to understand. Padre bendito, Father God, perdónanos, forgive us. llévanos, regrésanos a tu palabra. Take us back to your word. Quita la venda de nuestros ojos. Take off the blind over our eyes. No queremos ignorar tu palabra. We don't want to ignore your word. Que cada día estemos en la cita del entendimiento, del conocimiento de ti y de tu palabra. Every day we want to be learning more about you and your word. Que cada día nos encontremos contigo, Señor, Every day we want to meet with you y escuchemos tu voz and listen to your a voice través de conocer y entender tu palabra. through your word. No permitas, Señor, que la ignorancia sea fatal para nosotros, Do not let ignorance be fatal for us, sino háblanos a través de ella, Señor. but speak to us through it, Lord. Gracias, Padre bendito. Thank you, Lord. Yo te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos I ask you, God, that each one of my brothers hagamos un compromiso hoy would make a commitment today para entrar en tu palabra, to enter into your word, para adquirir conocimiento, to acquire knowledge para la vida eterna. for eternal life. Y que todos los que hemos abandonado la lectura, That all of us who have abandoned the reading of it volvamos a ella. would come back to it. Que todos los que hemos dejado de memorizar versículos, That all of us who have stopped memorizing volvamos a scripture ellos. would go back to that. Permítenos que así sea, Padre bendito. That it may be, Lord. Y que cada uno de mis hermanos no haga un compromiso conmigo
And that every one of my brothers would not make a commitment with me, sino que hagan un compromiso consigo mismos but with themselves y contigo, Señor. and with you. Y que cada uno de nosotros estemos comprometidos And that every one of us would be committed para recibir tu palabra cada mañana to receive your word Cada every día, morning, Señor. every day, y salir de los tiempos de la ignorancia. and to exit the times of ignorance. Te pido esto en el nombre del Padre, I ask you in the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Amén y Amen. amén.